Buen día, Virginia Loe. Bienvenida. No la Muteada como escucho siempre. muteada. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo Bueno, estás? buen día. Te voy a presentar al tribunal que va a estar en el concurso. Arquitecto y diseñador Horacio Brodiller, el arquitecto Santiago Pistone, la Hola. alumna de arquitectura Luciana Vega Gómez. Y bueno, mi nombre es Máximo Marul, que soy el titular de esta cátedra. Bueno, tenés para presentar la apuesta didáctica, como se anunció en el ACA 1, 15 minutos de exposición que deberás controlar vos misma, y luego tendremos 10 minutos de entrevista para charlar sobre lo que vos vas a presentar. ¿Mm? Bien. Voy a compartir pantalla. Y quiero chequear que funcione. Dale. Ahí se ve, perfecto. Se ve. Y si paso, pasa. Genial. Sí, sí. Bueno, comienzo entonces. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, esta es mi presentación para el concurso de jefe de trabajos prácticos de la Cátedra Taller de Diseño Gráfico 1, 2 y 3 de la nueva licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Rosario. Partiendo, bueno, de justamente la cátedra y su titular Máximo Marul, contemplo para desarrollar mi propuesta que esta es una asignatura anual del primer año, es decir, que va a trabajar con estudiantes ingresantes, que pertenece al área proyectual y a la subárea diseño, que se plantea en el plan de estudios como el núcleo de la formación profesional, y que es la asignatura que contempla mayor carga horaria en este primer año, por lo cual eso pone de manifiesto su relevancia académica. Además, es una asignatura vertical, ya que implica un segundo y un tercer nivel. Y, como decía al principio, se va a formar parte de la nueva carrera en la universidad pública y que esto implica, ¿no?, el desafío de lo propio. A la hora de pensar mi propuesta, partí de estas premisas generales que estaban planteadas en el acta 1, que proponen desarrollar una propuesta, una actividad didáctica, que tendría que abarcar los temas relevantes de la disciplina y que iba a estar destinada a los grupos de alumnos del taller. Y también, obviamente, para pensar lo que propongo, tuve en cuenta, ¿no?, el rol y las tareas que tiene a cargo un jefe de trabajos prácticos. Como cuestiones particulares, pienso que hay que contemplar quiénes son nuestros estudiantes, qué saberes previos tienen y qué nuevos saberes ya construyeron a lo largo de la cursada, porque entiendo que por el tema que se escogió no es uno de los temas con los que se iniciaría la materia. Entonces acá tenemos que contemplar que estos estudiantes ya cursaron otros temas de esta propia materia, pero también otros temas de otras cátedras y de otras asignaturas que están en el primer nivel. Y después, por último, bueno, qué experiencias previas tienen y a partir de ahí pensar cuáles son los puntos de contacto que podemos tomar para enlazar estos nuevos saberes y aprenderlos. El tema propuesto es la identidad visual. Y yo acá voy a hacer como una diferencia, que si bien es de palabras, pero me parece que es importante porque tiene que ver con los conceptos. Se propone pensar una actividad o diseñar una actividad didáctica, y yo esto lo pensé más bien como un trabajo práctico. En esta instancia de que va a tener cierta profundidad y ciertas actividades enlazadas. Este trabajo práctico no se va a proponer como una teoría versus práctica, sino que entiendo que esa teoría y esa práctica están en una interacción constante y que se aprende haciendo. Que la metodología de trabajo que vamos a emplear es la modalidad de taller y eso va a suceder en las aulas. Que propongo, más allá de que estaba planteado, trabajar en equipos, digo, y esto permite desarrollar habilidades colaborativas y habilita también a pensar con otros. Y también propongo anclar este trabajo práctico con un modo de evaluación que no sea solamente del final, sino que tenga que ver con un proceso y un final, que use como metodología la exposición colectiva y que en esa exposición la utilicemos para desarrollar criterios para analizar lo realizado, tanto lo propio como lo de los demás, y también para tomar esos errores que podamos considerar como disparadores de nuevos aprendizajes. En relación a lo propuesto en el plan de estudio, digo, al taller de diseño gráfico 1 se le contemplan estos objetivos generales que me parece que van de la mano con lo que voy a plantear, o que lo que planteo se alinea a estos objetivos, mejor dicho,
Como reconocer el pensamiento y la acción proyectual como modos de abordaje y conocimiento de situaciones reales a transformar, reconocer variables, relaciones y contextos como cualidades de la imagen como constructo, identificar y explorar los rasgos de estructura, estilo y retórica como rasgos de sentidos presentes, reconocer, analizar y proponer sistemas de baja complejidad para comunicación visual. Los términos que aparecen destacados son míos y bueno, y es donde haría foco lo que voy a proponer. El trabajo práctico tiene un nombre y se llama Soy lo que soy y lo comunico. Como punto de partida, tomé a Cecilia Maceo en su libro Diseño y Sistema, que ella ahí se plantea si es posible diseñar la identidad. Y en realidad va a decir que nosotros los diseñadores no diseñamos identidades, sino lo que hacemos es diseñar indicadores gráficos de identidad. Porque va a decir que la identidad como concepto tiene que ver con atributos que tiene un organismo. Y en realidad lo que nosotros hacemos es justamente diseñar indicadores gráficos, visuales, que van a ser soporte de esa identidad y que van a posibilitar la construcción en los usuarios de esa imagen deseada. Me parece que este es un buen punto de partida para empezar a pensar esto de diseñar identidad. En función de esto, bueno, se propone trabajar en grupos de alumnos, agrupados, ¿no?, en equipos de trabajo, ese sería el concepto, ¿no? Equipos de trabajo con 4 o 5 integrantes. Este trabajo práctico va a tener 2 instancias, una de carácter introductorio, que tiene más bien una concepción lúdica y exploratoria, y otra formal. Y cada instancia va a tener una consigna de inicio, un desarrollo de la actividad, una evaluación parcial y ajustes dentro de cada equipo de trabajo, más un cierre colectivo con una exposición y análisis de lo realizado y, eventualmente, ajustes en el caso de ser necesario. El modo de resolver la actividad se plantea de 2 maneras diferentes. En la instancia primera se va a trabajar de manera manual y analógica, y en la segunda instancia se propone sumar a lo manual y analógico una etapa de digitalización. La modalidad de entrega va a ser una enchinchada, en esto de la exposición, ¿no?, de que todos podamos ver qué hicimos y poder pensar sobre lo que hicimos, más un registro fotográfico y, bueno, en esta cuestión digital, una entrega en posible formato archivo PDF en el aula virtual. En esta instancia 1, cada equipo de trabajo va a recibir un organismo. Y el objetivo es construir, diseñar esos indicadores gráficos de identidad. En esta primera instancia yo propongo que trabajen con organismos ficticios. Es decir, no van a trabajar con organismos reales que existan, sino que van a trabajar con unos organismos ficticios que están creados por la propuesta. Y esto tiene el objetivo de evidenciar que la identidad es una construcción y que es a partir de allí que se piensan y se diseñan sus estrategias de comunicación y, por ende, sus indicadores gráficos. Para crear estos organismos ficticios, yo tomé a un autor que se llama Gianni Rodari, que en su libro Gramática de la Fantasía propone diversas formas de inventar historias. Entonces, bueno, uno de los ejercicios que plantea en ese libro, que es, hay una posibilidad de esto, ¿no?, de gramática de la fantasía, se llama, ¿no?, de ficción, de crear historias a partir del uso de los prefijos. Entonces, estos organismos ficticios, además de estar creados de ficción, también contemplan distintos tipos de organismos. Porque me parece que también está, que después se ancla con la segunda parte, que es pertinente señalar que no todos los organismos son iguales, ni tienen los mismos objetivos, ni van a utilizar los mismos recursos, ni pretenden comunicar, ni hacen las mismas cosas. Entonces, una instancia puede ser un partido político, otra instancia puede ser una multinacional, otra instancia puede ser una cooperativa, un sindicato, una fundación, o una ONG, una pyme o una organización estatal. Es decir, que el punto de partida son organismos diversos, con el objetivo que también alumnas y alumnos, estudiantes, puedan reconocer, ¿no?, esas diferencias. Y después hay, a modo de chiste, a modo de, ¿no?, de esto inventado de la ficción, cómo la función, a qué se dedican, qué hacen. Digo, un partido político integrado por semi-monstruos. Ok, no son monstruos, son semi-monstruos. Y ahí hay algo de lo ficcional que hay que inventar. Y en ese inventar yo tendré que, ¿no?, acordar con mi equipo de trabajo qué inventamos. O una multinacional que venda anticelulares. Bueno, ¿qué sería un anticelular? ¿Para qué serviría? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué estrategias de comunicación? Bueno, ahora vamos a avanzar. Pero bueno, la idea fue buscar
en relación al tipo de organismo estos atributos o estas funciones, justamente para poder pensar desde la ficción y crear. Entonces, una vez que tienen asignado cuál es su organismo, la idea también sería volver, ¿no?, a por qué la variedad, ¿no?, para intentar que cada equipo de trabajo tenga distintos y a su vez se pueden repetir. A partir de ahí hay que desarrollar un pequeño texto que describa su identidad conceptual, es decir, cuáles serían las series de atributos propios que tiene ese organismo y que obviamente lo diferencian de los otros. Ese texto tiene que caracterizar qué es lo que hace, a qué se dedica, de qué modo lo hace y qué dice sobre lo que hace. Este pequeño texto, que va a ser ficcional, va a ser de marco de referencia al momento de tomar las decisiones de diseño. Digamos, es el punto de partida para poder, ¿no?, pasar a esta instancia de idear y diseñar estos indicadores gráficos de identidad. Acá obviamente estoy dando por sentado que todo esto está trabajado en la clase teórica, ¿no? Que en la clase teórica, al trabajar sobre identidad visual, se desarrollaron todos estos temas. Entonces, solamente retomo, habría que pensar un nombre, habría que pensar si va a tener, bueno, obviamente va a tener un logotipo, un isotipo y un tagline. Podrá tener cuestiones accesorias que se podrán definir en función de la pertinencia o no. Digo, tiene un contenedor, tiene ornamentos. Habrá que armar una paleta de colores. Habrá que establecer con qué familias tipográficas va a trabajar. Digo, no solamente con la que voy a escribir el nombre, si es una tipografía que ya existe, o si voy a inventar, ¿no?, una forma de dibujar esas letras propia para ese logotipo. ¿Qué otras familias tipográficas va a usar para otras piezas de comunicación visual? Y otro punto que me parece importante, y entiendo que es un poco complejo, pero también me parece que es una manera de introducirlo en un primer año, poder establecer criterios en relación al uso de las imágenes en sus futuras piezas de comunicación visual. Es decir, este organismo en sus piezas de comunicación visual va a utilizar imágenes. Ok, ¿cuáles? ¿Va a trabajar con fotografías? ¿Va a trabajar con ilustraciones? ¿Va a trabajar con síntesis gráficas? Digo, ¿va a trabajar con color? ¿Va a trabajar con blanco y negro? ¿Va a trabajar con sepia? ¿Va a trabajar en monocromo? Las imágenes, ¿qué tipo de encuadres, qué tipo de planos van a tener? Obviamente que acá habría que diseñar y también buscar ejemplos, ¿no? Digo, tendría que traerme las familias tipográficas y ahí apelamos a los contenidos de otra asignatura. Tendría que trabajar en el uso de las imágenes y también apelamos a los contenidos de otra asignatura, igual que las paletas de colores. Digo, nos nutrimos también de otros contenidos que vienen, digo, a esa altura del año desde otros lugares. Bien, me voy de vuelta para acá. No, ahí. Entonces, esto implicaría una instancia de entrega, es un trabajo manual que se resuelve de manera analógica, obviamente con una enchinchada, una colgada y una devolución. La segunda instancia, la instancia 2, retoma un objetivo específico planteado en el plan de estudios que estipula que esta carrera promueve la formación de sujetos proactivos, críticos, comprometidos con las problemáticas mundiales, nacionales, regionales y locales, vinculadas a los grandes temas sociales, como el medio ambiente, la pobreza y la inequidad en todas sus variables. Entiendo que es un objetivo bastante amplio, ¿no?, y ambicioso, pero no por eso imposible. Entonces yo de ahí propongo rescatar y retomar estas problemáticas regionales y locales asociadas a instancias de un bien común, como el cuidado del medio ambiente, la pobreza, la inequidad. Podríamos pensar en cuestiones culturales, en cuestiones educativas o de salud. Entonces, en esta segunda instancia, cada equipo de trabajo va a escoger un organismo existente. Digamos, acá no vamos a inventar, vamos a trabajar con un organismo real que exista. Y acá la propuesta es diseñar o rediseñar, según el caso, sus indicadores gráficos de identidad. Entonces, acá no vamos a inventar nada, sino que vamos a tener que investigar y reseñar en un pequeño texto esta identidad conceptual y que va a funcionar esa identidad conceptual como obviamente marco de referencia. Y en la segunda instancia, que esto va a ser idear y diseñar o rediseñar, como dije antes, quizás no vamos a cambiar el nombre, porque no vamos a cambiar el nombre, o no cambiaremos su logotipo, pero podremos sí pensar quizás en algunas instancias si eso es apropiado o no, o si podríamos generar una mejora. Si podemos trabajar, quizás hay organismos que no tienen, piezas de comunicación visual diseñadas por profesionales. Entonces, quizás ahí sí podemos hacer un aporte
y trabajar, ¿no?, en crear esas instancias. Bueno, en algún punto es lo mismo que planteamos en la etapa 1, pero trabajadas en un organismo real. Y aquí sí trabajaríamos de una manera manual, en una primera instancia, y después de una manera digital. La entrega final, que también es como un salto más, propongo armar un manual de identidad donde se establezcan los usos de aplicaciones y sí poder plasmar de alguna manera en 3 piezas de comunicación visual esta identidad. Obviamente entendiendo que de acuerdo al organismo que elija, será más pertinente optar por algún tipo de piezas que por otras. Bien, esta es la bibliografía que utilicé para armar la exposición. El libro de Cecilia Maceo, Diseño y Sistema, bajo la punta del iceberg. El plan de estudios de la carrera y Gramática de la fantasía, una introducción al arte de inventar historias de Gianni Rodari. Por último, gracias. Y ahí están los datos de la tipografía utilizada en la presentación. Y son los 15 minutos. Muy bien, Virginia, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a la entrevista. No sé si querés comenzar, Horacio. No, por mi parte, gracias, muy bien. Ahora del diálogo que se establezca, a lo mejor si se me ocurre alguna pregunta, te la haré, Vir. Ok. Santiago. Desmuteate. Sí, lo que había dicho Horacio. No, fue muy claro todo. Para mí, no, la verdad que no tengo preguntas. Bien. Bueno, a mí sí me interesaría saber la motivación docente con respecto a por qué te interesaría estar en la cátedra de jefa de trabajos prácticos en principio. Ok. ¿Qué es lo que te motivó a presentarte, digamos, no? Bien, me parece que, o estimo que me interesa, obviamente soy diseñadora, me interesa el diseño, me interesa, a ver, de alguna manera con el ejercicio que propongo, doy cuenta de qué pienso del diseño y para mí, para qué sirve el diseño. Y entiendo que lo que me gusta es dar clases y estar en el aula taller y trabajar ahí, ¿no? En esas dinámicas, lo cual es pertinente del rol de jefe de trabajos prácticos. Atendiendo también que como cursé un cargo titular y mi función va a ser otra en mi cátedra, me parece que rescato, ¿no?, en esta cuestión disciplinar, trabajar, ¿no?, sobre las comunicaciones visuales, trabajar en estas cuestiones de las estrategias, en el modo de pensar, en esa vinculación con los alumnos y alumnas, ya digo, en el trabajo, ¿no?, en el aula taller, en ese ida y vuelta y en ese intercambio que se da con otros, porque pienso que más allá que uno puede trabajar de manera autónoma y diseñar sola, uno siempre está en diálogo con otros. Y en esta instancia de poder conversar y poder pensar con otros, me parece que ahí es donde surgen los mejores proyectos. También entiendo que hay un vínculo con la cátedra y con los demás docentes, en lo cual, bueno, nada, ahí está mi función en relación, ¿no?, a esta instancia del rol de docente titular, quizás más abocado a trabajar la cuestión teórica y a marcar, ¿no?, un rumbo, y bueno, y el jefe de trabajos prácticos trabajando desde ahí y en relación, poniendo eso en relación, ¿no?, a la práctica. Para mí está clarísimo. No sé si, digamos, si nos quedó algo por completar de la tabla. Yo entiendo que estamos más o menos organizados. ¿Qué dicen? Sí, para mí muy bien, muchas gracias en lo que a mí respecta, Vir, muy interesante el planteo. Si a ustedes les parece, podemos continuar. Bueno. No sé, Luciana. Luciana, si querés hacer alguna pregunta, estamos a tiempo aún. Para mí quedó todo bastante claro. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Virginia. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Anaí.